trata lo que estamos haciendo, ¿no? Si nos vamos a poner a hacer teoría de conjuntos, hay que entender de qué se trata la teoría de conjuntos. Si estamos haciendo topología, hay que entender de qué se trata la topología. O si estamos haciendo álgebra, hay que entender de qué fregado se trata el álgebra. En este caso, que vamos a hacer cálculo un buen rato, hay que entender de qué se trata hacer cálculo. Y cálculo únicamente, y todo el análisis en general, aunque la gente que hace análisis se enoje, pero es la verdad. El cálculo trata, entre muchas otras cosas, de un principio principal, que eso soy yo muy mal, un principio central, eh, que es básicamente medir distancias. Y si se ponen a pensar un segundito, si le empezamos a dar un par de vueltas, todos los conceptos centrales de cálculo, como lo son las sucesiones, bueno, incluso las sucesiones, los límites y las derivadas, en este caso del cálculo diferencial, y también de las integrales, pero aquí nada más vamos a abarcar cálculo 1. ¿Sale? Entonces, en el caso de las funciones, de las sucesiones, los límites y las derivadas, sus conceptos centrales dentro del cálculo son justamente medir una distancia. En las funciones tal vez no es tan explícito, vamos a llamarlo así. Con las funciones nos costaría un poquito de más trabajo, pero cuando estén estudiando análisis, pues se van a acordar de que pueden, o más bien van a aprender que pueden medir la distancia entre dos funciones. ¿Cómo se hace? Hay una forma de medir la distancia entre dos funciones, pero pues ahorita no nos vamos a centrar tanto en esto. Ahora, las sucesiones. ¿Cuál es el concepto base sobre una sucesión en cálculo? O sea, antes de empezar a ver el montón de cosas que vamos a empezar a ver, quiero dejar como en claro de qué se trata todo esto, ¿no? Las sucesiones, ¿qué es lo que nos enseñan sobre sucesiones? Aparte de qué son y cómo se comportan, estudiamos demasiado la convergencia de sucesiones. Y esto se remite a algo que termina con la distancia de AN a L menor que algo. Y lo mismo pasa con los límites. Si el límite existe, entonces la distancia de f de x a L va a ser menor que algo. Y el hecho de que una derivada exista es el hecho de que un límite exista. Y si ese límite existe, me regreso al caso de los límites. ¿Sale? Entonces, en todo lo que conforma la espina dorsal del cálculo diferencial, estudiado desde la infinitesimalidad de los números reales o cálculo infinitesimal, como se le dice acá en la carrera, todo recae en el estudio de distancias. Entonces, si comprendemos desde un principio que el cálculo diferencial y también el integral desde otro punto de vista tiene por objeto central el cálculo de unas distancias, y todo lo que tenga que ver con ello, o todo lo que se pueda construir alrededor del cálculo de algunas distancias, nosotros podemos empezar a malear nuestro cerebro, como si fuera una hoja de acero o como si fuera un montón de plastilina, para pues ponerte una clase de lentes o adoptar un tipo de estilo de medir cosas cada que estemos pensando en cálculo. Claramente hay como muchas cosas que, que decir en medio del tipo, están los teoremas de continuidad, que la continuidad también es un límite. O sea, la continuidad consiste en que un límite exista. Y otra vez, hay una medición de distancia. Pero cosas como la continuidad, como los teoremas del valor intermedio, el teorema de Rolle, el teorema del valor medio, toda esta clase de cosas que nos empiezan a aportar resultados interesantes para seguir desarrollando el cálculo, podrían alejarse tal vez un poco de este espíritu de medir distancias. Sin embargo, pues casi siempre va a estar ahí presente, aunque sea de forma implícita. ¿Sale? Entonces, una pregunta inicial es, ¿cómo mido distancias? Bueno, para nuestra suerte, o sea, pareciera que las matemáticas, se acomodaron solitas de cierto modo, o la humanidad descubrió e inventó las matemáticas de forma, este, como, vaya, o sea, de forma tan precisa o de forma tan casual en la que todo empezó
todo empezó a encajar. Lo que quiero decir con todo esto es lo siguiente, ¿no? Formas de medir distancias entre dos cosas hay montones, ¿no? No únicamente, o sea, cuando estemos pensando en matemáticas, necesito que hagan un acto de abstracción y que brinquen y que se mantengan flotando en el aire. Haciendo matemáticas no estamos en el mundo real, para eso existe la ciencia. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí no es para nada una ciencia, es más un dogma o una doctrina, si lo quieren ver desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, como no estamos haciendo ciencia, el mundo real, las leyes naturales, pues como que nos son un poco indiferentes, ¿no? Y por eso podemos volar sin la necesidad de alas o propulsión. Y entonces, ahí levitando en el aire, ustedes pueden saber, bueno, más bien pueden pensar en qué formas de medir distancias puedo tener muchas, ¿sale? Y no únicamente la vulgar distancia entre dos puntos, como si estuviéramos en un plano de tres dimensiones, como lo es el mundo en el que vivimos. Tenemos un plano de tres dimensiones, el que llamamos Y, X y Z. Digo, el orden no importa, lo interesante es que el de arriba sea Z. Y que si yo agarro dos puntos cualesquiera en el espacio, va a haber un plano recto, una recta entre ellos, un segmento de recta que mida la distancia entre ellos. Pero esta es una idea convencional. Existen más formas de medir cosas en matemáticas, presumiblemente infinitas, ¿no? Existen más formas de medir cosas. Y entonces, como estamos pensando en que todo lo que vamos a hacer se va a basar intrínsecamente o explícitamente en medir cosas, bueno, estaría bueno entender al menos aquí en los números reales cómo es que consigo medir cosas. Y entonces, primera pregunta para ustedes, ¿cómo se miden cosas entre números reales? ¿Cómo obtengo la distancia entre dos números reales? Y en lo que piensan su respuesta, voy a ayudarles con un dibujito. Por ejemplo, bueno, antes de todo esto, necesitamos valor absoluto, la diferencia. Ahí Pao ya latino. Entonces, vamos a ver por qué eso funciona y y lo demás, ¿no? Pero antes viene como vamos a llamarlo kit de primeros auxilios. ¿Sale? Entonces, antes de empezar a medir cosas o entender cómo es que estas mediciones nos entregan el cálculo infinitesimal, hay algunas cosas que tenemos que estar considerando todo el tiempo. La primera, cada que yo escriba este símbolo, aunque lo escriba horrible, que es el símbolo de los números reales, en lo único que vamos a pensar exclusivamente es en una línea recta con un punto diferenciado al que vamos a llamar cero. ¿Sale? Que se extiende indefinidamente hacia ambos lados sin un límite establecido, ¿sale? En su momento vamos a abrazar las ideas del infinito, del menos infinito y de las consideraciones alrededor de ese concepto en matemáticas. Creo que ya les hablé un poquito de eso cuando hicimos su tarea de conjuntos, pero no estaría mal repasarlo, ¿sale? Entonces, eso es lo primero que vamos a tener en mente todo el tiempo. Cada que hablemos de los reales, siempre vamos a pensar en una recta con el cero, ¿sale? A veces cometemos el error de decir que los reales son, vaya, representar a los reales con dibujos así cuando ejemplificamos funciones, pero para mí es contraintuitivo porque los reales son justamente una recta y no hay otra forma de concebirlos, ni siquiera desde la topología o desde algún otro lado. Cada que estamos viendo a la recta de los números reales, estamos entendiendo que es una estructura lineal, no lineal en el sentido del álgebra lineal, sino es una línea. Y que si yo tengo una recta así como vertical o una recta completamente elevada, podrían ser representaciones de la recta real, sí, pero nos vamos a quedar con esta, ¿sale? Solamente lo menciono para estar todos en la misma sintonía. Dos, vamos a dar por hechos dos axiomas, ¿sale? Vamos a dar por hecho que R es un campo. Por ahí, Carlos me mencionó que íbamos a trabajar a partir del concepto de sucesiones y estoy de acuerdo, pero es importante que tengamos en cuenta que los reales forman un campo y que en cualquier momento puede hacer uso de sus propiedades, ¿no? Como la unicidad del cero, la unicidad del uno,
que no están, bueno, eso ya no le toca al campo. Y es justamente lo que iba a decir. También vamos a dar por hecho las propiedades del orden en R. Esto a votación. Si ustedes quieren que repasemos las propiedades de orden de los números reales, lo podemos hacer con toda la calma del mundo. Es un tema que me encanta. Tiene un par de temas oscuros ahí en el sentido de que nadie sabe ciertas cosas, pero se dan por hechas, ¿no? Este, y lo último, pero no menos importante, ¿cuáles cosas? Como que por el axioma de elección los reales están bien ordenados, pero nadie ha dado un buen orden explícito. Y eso le molesta mucho a la gente constructivista que hace análisis, porque bajo el constructivismo puedes llegar muy, muy lejos a construir espacios bastante interesantes, pero hasta ahí, ¿no? Vamos a decirlo así. Sin embargo, hay algunas propiedades que cumplen los números reales, y que, vaya, eh, no es posible demostrar de forma constructiva, tienes que asumir que como el conjunto está bien ordenado, entonces le puedes construir no sé qué otra cosa, que hacen la gente que hace análisis, o puedes construir familias de funciones casi continuas, o vaya, cosas de ese estilo que en donde te sirve el axioma de elección o el buen orden de los reales, pero no existe per se, bueno, sí, existe por el axioma de elección, pero no se ha dado explícitamente quién es el orden, el buen orden de los reales. El orden que conocemos, el menor e igual o el menor estricto, aquí lo voy a poner entre paréntesis, el menor. El menor o igual solamente es una consecuencia del menor estricto, entonces no hace falta mencionarlo. Ustedes saben que si A es menor que B, esto implica que pues A es menor o igual que B, ¿no? Lo mismo que si A es igual a B, entonces A es menor o igual que B. Lo que no se valdría es que si A es estrictamente menor que B, que entonces A sea igual a B. Esto es lo que no sucede, ¿sale? Pero cualquiera de estas dos cosas es válida. Vaya, o sea, puedo generalizar una desigualdad estricta a una desigualdad normal, o puedo generalizar, bueno, más bien particularizar una igualdad a una desigualdad normal, pero no puedo decir que si tengo una desigualdad estricta, entonces tengo una igualdad, porque eso es falso. Sin embargo, vaya, te digo, el orden en general en todos los conjuntos, es una herramienta muy importante. Por ahí hace poco vi un meme, que decía, cuando en tu tarea de análisis te piden definir un orden parcial, y todos sabemos a dónde va eso, ¿no? A utilizar el lema de Zorn o alguna variante del axioma de elección. Sin embargo, son temas, como se pueden dar cuenta, más de la índole conjuntista, pero están tan sabrosos como para repasar aunque sea un poquito, ¿no? Entonces, nuestro kit de primeros auxilios hasta ahorita se compone de pensar, o sea, vamos a convertirnos, no sé, en monjes tibetanos, en el sentido de solamente vamos a tomar a los reales como una representación de recta. Yo sé que pueden ser hasta difeomorfos a otras estructuras más raras, este, pero ahorita no nos importa, nos interesa entender a la recta real. De esto se trata cálculo 1, de entender qué pasa con la recta real y las funciones que van de la recta real en la recta real. Vamos a dar por hecho que R es un campo para estar algebraicamente asegurados, en el sentido en que pues, no van a pasar cosas raras con las estructuras bueno, con la estructura que aportan la suma y el producto de los reales. Vamos a dar por hecho las propiedades de orden en los reales, para poder escribir cosas de este estilo, como el intervalo A, B, y que todos entendamos que esta es la colección de números reales que satisfacen la propiedad de ser estrictamente mayores que A, pero estrictamente menores que B, ¿no? Para trabajar con toda comodidad los intervalos abiertos, cerrados, y los rayos abiertos y cerrados, por ambos lados, o por un lado o por el otro. Y ya en su momento vamos a ver de dónde proviene, por qué le decimos abierto, por qué le decimos cerrado, qué tiene que ver esto con la topología, cosas de este estilo, ¿no? Y la última cosa que vamos a contemplar todo el tiempo es lo siguiente, ¿no? Todas las funciones que tomemos, toda función a partir de ahora
será una función de los reales en los reales, ¿sale? Para estar todos igual en el mismo contexto. ¿Por qué digo esto? Porque nunca va a faltar el o la estudiante, que cuando uno enuncia algún resultado sobre algunas funciones en cálculo, te preguntan, ¿se vale para cualquier función? Y uno en la generalidad de lo que está haciendo te dice que ajá. Y luego te quieren decir, también se vale para una función de los enteros en los enteros o para una función de los naturales en naturales. Y la respuesta es no. Entonces, cuando estemos pensando en cálculo, vamos a asumir siempre que nuestras funciones van a ir de los reales en los reales. Así nos ahorramos notación y estamos igual todas y todos dentro del mismo contexto. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Sale. Entonces, volviendo al asunto de las distancias. Volviendo a las distancias. Entonces, ahora sí, los dibujitos, que estaba haciendo. Tenemos a la recta real, ya saben que nuestra representación de la recta real siempre va a ser una línea horizontal con un punto distinguido sobre pues, cualquier punto de la línea horizontal, que simboliza el cero, ¿no? Entonces, volviendo a las distancias, imagínense que yo quiero calcular la distancia entre 7 y también bueno, entre 7 y 15, ¿no? 7 y 15 son dos puntos de la recta real, son dos números reales bien definidos, bien diferenciados entre sí. Entonces, pregunta, ¿cómo calculo la distancia entre 7 y 15? ¿Cómo le hago? Necesito ideas de cómo calcular la distancia entre 7 y 15. Una primera impresión es esta, ¿no? A 15 le resto 7. Sale. Entonces, eso tendría por espíritu geométrico la siguiente representación. Yo tomo una recta, un segmento que va de 0 a 15. Después tomo un segmento que va de 0 a 7. Y lo que hago es decir, bueno, pues voy a eliminar, este se ve muy mal, voy a eliminar del segmento que vale 15 hasta donde, bueno, la magnitud correspondiente al segmento que vale 7, ¿no? Y me quedo con esta longitud de aquí, ¿sale? Y entonces, bueno, si yo resuelvo esto, si yo efectúo 15 menos 7, ¿cuánto me queda? Queda efectivamente 8, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si jugamos al abogado del diablo? Y decimos, ¿puedo hacerlo con a 7 le resto 15? Porque alguien bastante malintencionado te puede decir, ok, si tú quieres calcular la distancia entre 7 y 15, a 15 le restas 7. ¿Qué pasa si ahora quiero calcular la distancia entre 15 y 7? Según tu razonamiento, a 7 le resto 15. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso está conservando una idea muy importante sobre la forma de medir cosas, tanto aquí en los números reales, como en cualquier otro espacio al que podremos denominar en un par de años para ustedes espacio métrico. ¿Sale? Eso lo van a ver en análisis. ¿Sale? Entonces, esto equivale a decir que la distancia entre 7 y 15 debería ser igual a la distancia entre 15 y 7 por mero sentido común, ¿no? O sea, imagínate que de aquí, de mi casa a Metro Tasqueña es 1 hora y de Metro Tasqueña a mi casa son 3 horas. O sea, es como, no mames, no, o sea, o bueno, ni siquiera lo doy en tiempo, ¿no? Lo doy en unidades de medida. De mi casa a Tasqueña son 10 kilómetros, estoy inventando datos.
Es como de mi casa a Tasqueña son 10 kilómetros, pero de Tasqueña a mi casa son 15 y es como de chinga, ¿por qué? Se supone que la distancia del punto A al punto B debería ser igual a la distancia del punto B al punto A. Sin embargo, siguiendo con esta lógica, si a 7 le resto 15, obtengo el número real menos 8. Y una propiedad, esta es una propiedad de las distancias. Otra propiedad que tienen que cumplir las distancias es que la distancia entre cualesquiera dos puntos tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Podemos soportar el hecho de que una distancia me dé cero? Sí, porque estaría midiendo la distancia entre un punto consigo mismo, que es cero. ¿Cuál es la distancia entre Carlos y Carlos? Cero. ¿Cuál es la distancia entre Pau y Pau? Cero. La distancia entre Ángela y Ángela, cero. Entonces, tener distancias iguales a cero está bien. Lo que no está bien es irle a la América y tener distancias negativas. ¿Sale? O sea, si yo tengo una distancia correspondiente a un valor menor estricto que cero, tengo un problema. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo se les ocurre con valor absoluto? Exactamente. Entonces, Pau dice, bueno, yo soy una matemática y tengo el poder de definir cosas. Entonces, lo que tuvo que pasar es que pues tuvo que llegar Pau y decir, bueno, entonces definamos lo siguiente. Y tiene que ser una función. Bueno, a la postre es una función. Lo primero es, pues le ponemos nombre, ¿no? Y el nombre ya está, pues, más que inventado. Es el símbolo de la variable X, vamos a llamarlo así, entre dos barritas. ¿Por qué ese símbolo? Esa parte de la historia no me la sé, pero lo adoptamos, ¿no? Y entonces decimos, bueno, el valor absoluto de un número debería ser, pues, el número si ese número corre con la suerte de representar una distancia, de ser mayor o igual que cero. Y el inverso aditivo del número, si pues es estrictamente menor que cero. ¿Sale? Entonces, eh, nosotros nos podemos dar cuenta que estamos ante la presencia de, vaya, ¿cómo decirlo? Una simetrización de la recta real. ¿Por qué simetrización? Bueno, voy a repetir el dibujo para que se alcance a ver la idea que tengo. Tengo mi recta real voy a poner por aquí el cero, que ahorita el cero no es de mi gran interés, pero siempre que pinten la recta real, bueno, tengan la decencia de poner el cero para que no haya problemas, ¿no? Entonces, teníamos al valor aquí, 7. De hecho, me conviene poner al cero más para acá. Acá. Y entonces, más para acá. Entonces piensen en lo siguiente. Yo tengo aquí a 7, aquí tengo al 15 y aquí tengo a -8. Sí, vamos bien hasta ahí. Ok. Entonces, sí nos había dado -8, sí, ¿verdad? Entonces no debería ser -8. Ahorita vemos qué número corresponde. Lo que quiero decir es lo siguiente, fíjate bien. Si tú calculas la distancia entre 15 y 7, el primer método nos salió 15 menos 7. Y eso nos dio 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si calculábamos 7 menos 15, esto nos debería dar -8. Entonces sí estaba bien compensar en -8 aquí. Sale. Entonces, fíjate bien, con el hecho de querer calcular la distancia de 7 a 15, yo produje sin querer, de forma casi casi natural, el valor de -8. Ahora, ¿qué es lo que estoy obteniendo con el valor de -8? Bueno, fíjate bien, el segmento que corre de 7 a 15, ¿cuántas unidades de longitud tiene? 8 unidades de longitud. El segmento que corre de -8 a 7,
¿Cuántas unidades de longitud tiene? 8. ¿No estoy acaso simetrizando un segmento de la recta a través de medir una distancia? Entonces, este concepto es bastante importante. ¿Está muy oculto? Sí. Pareciera que queremos despreciar al -8 también, pero en realidad el -8 no es nada despreciable. Antes de pensar en el valor absoluto, el hecho de hacer estas cuentas nos está otorgando de forma bastante oculta, bastante rudimentaria, por así decirlo, un dato a considerar sobre cómo que simetrizando. Sí, fíjate, Pau, si me paro en el 7, tengo dos valores a la izquierda y a la derecha que están a la misma distancia del 7, a la misma distancia que yo buscaba desde un principio. ¿Sí me doy a entender? Sí, o sea, del 7 a la derecha tengo 8 unidades y llego al 15. Del 7 a la izquierda tengo 8 unidades, pero llego a -8. Y entonces 7 pareciera ser el centro, o pues, sí, 7 pareciera ser el centro de algo que es simétrico. 7 pareciera estar en el eje de simetría, pues de este segmentito que voy a pintar mejor de color naranja. Ahí, esto no es una recta. O sea, todas estas cosas no están totalmente formalizadas. Son simples observaciones que después de dar cálculo 2 semestres seguidos y de un chingo de asesorías, pues alcancé a ver. Y estoy seguro que no soy la única persona que los alcanzó a ver. De hecho, son observaciones bastante simples después de dar un curso de cálculo 2 semestres seguidos. Entonces, el problema aquí no únicamente radica en encontrar la distancia, que sí, que es nuestro problema principal, que lo que nos interesa aquí es que el resultado de cualesquiera de estos dos cálculos me dé un número positivo. Sin embargo, si nos dejamos tantito la formalidad de un lado o dejamos de asustarnos porque nos dio un dato negativo, podemos encontrar bastante escondido un dato interesante sobre el cual podemos hacer un poquito de análisis. Análisis no en el sentido del análisis matemático, de la materia o del área de las matemáticas, sino un análisis más profundo de qué es lo que me está tratando de decir. ¿Sale? Entonces, este concepto que es que estamos develando, vaya, me otorga básicamente una serie de superpoderes para mirar con otros ojos algunas otras herramientas del cálculo. No sabemos cuáles todavía, pero vaya, es parte de tu entrenamiento. No sé si vieron estas películas de Karate Kid, cuando el señor Miyagi ponía a este güey a encerar y a pulir su coche. eh, el carnal no tenía idea de que encerando y puliendo estaba desarrollando técnicas de karate o de kung fu. Y nosotros pareciera que al encontrar esta simetrización rara o esta simetrización espontánea, estamos encontrando herramientas para entender conceptos tal vez más complicados en un futuro, como lo van a hacer, estoy seguro, en su formación matemática, una vecindad, una bola, una semivecindad, algo que sea conexo. Entender muchas cosas depende de estos pequeños entrenamientos que puedas recibir a través de analizar un poquito más las cosas. ¿Sale? Entonces, son meras observaciones, no estamos aportando nada en este momento a la resolución de nuestro problema, pero sí es muy interesante que si nosotros planteamos un ejemplo completamente arbitrario del que acabo de hacer, ay güey, completamente arbitrario del que acabo de hacer, por ejemplo, pintamos otra recta real, marcamos aquí al 0 y no sé, denme dos números, los que ustedes quieran. 4 y -7. O sea, si yo agarro aquí al 4 y agarro al -7, y quiero medir la distancia entre ellos, bueno, pues tomaríamos exactamente vaya, la misma idea, ¿no? De decir, bueno, a 4 le voy a restar -7 y esto va a ser 4 más 7 y esto va a ser 13. Entonces voy a tener aquí una distancia de 13 unidades. Sin embargo, si lo hago al revés, si a -7 le resto 4, voy a acabar con -13. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces de este lado
tendría que prolongar a mi recta real y ubicar más o menos por aquí al menos 13. Sí, sí, tienen toda la razón. No sé hacer cuentas. De eso se trata ser matemático. No sabes hacer cuentas. Aquí es 4 más 7 y esto es 11 y aquí es menos 11. Ya estamos todas y todos de acuerdo. Gracias, Ángela. Perdón, no sé hacer cuentas y no estoy apenado de ello. Este, ajá, menos 7 menos 4, 7 y 4 son 11, ajá. Y entonces en lugar de menos 13 debería ser menos 11. Ajá. Y aquí son 11 unidades y de menos 7, aquí hay algo raro, ¿no? ¿Cuántas unidades hay de menos 11 a menos 7? ¿Se cumple lo mismo? Sí, no, ¿por qué? ¿Estoy haciendo algo mal? Cuéntenme, ¿se puede simetrizar aquí? Aquí estamos completamente convencidas y convencidos de que son 11 unidades, ¿no? Ajá. Y se supone que haciendo la resta al revés, así como por principio de magia, de menos 7 le quito el resto del 4. Esto me debería dar, sí me da menos 11, ajá. ¿Y por qué no se está cumpliendo lo mismo que observábamos arriba? ¿Alguien me puede decir por qué? O si sí se cumple o si no se cumple. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué onda? Está raro, ¿no? ¿Tendrá que ver algo que tenga un número negativo? ¿Podré obtener algún intervalo? Ay, ¿Qué bueno, pasó? perdón. Es que también, o sea, esa duda la tenía arriba y como, bueno, ahorita ya surgió. Es que, o sea, yo lo veo así, ¿no? Digamos que lo que haces al simetrizar es como te paras en este caso en el menos 7, ¿no? Ajá. Y lo que haces es, como, como ir unidades hacia atrás. Ajá. Entonces, sí. Ajá. Ajá. Entonces ahí, o sea, por ejemplo, si tú vas y le restas a menos 7, pues parecería que nos va a dar 3 unidades hacia atrás, ¿no? Nada más. Exactamente. Pero ¿Cometimos pues un no. error arriba entonces? ¿Sí o no? Ay, no sé. A ver, cuéntenme. ¿Arriba nos equivocamos? ¿Sí o no? Si yo me Ay, voy sí, 8 unidades atrás del 7, ¿a qué número debería llegar? al menos uno. Menos 1, ¿no? Ajá. Exactamente. ¿Y por qué no me dijeron eso hace rato? Porque me dio cosa. Esta clase de cosas son las que están sucediendo todo el tiempo. Podemos simetrizar, podemos no simetrizar. ¿Dónde debería? 7 sigue siendo mi centro. ¿A poco no? Es más, o sea, si yo recorro 8 unidades de este lado, ¿a dónde debería llegar? A menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me está dando este menos 8 o qué me está dando este 8? Aquí lo mismo, ¿qué me está dando este 11 y qué me está dando este menos 11? Exactamente. Hace rato erróneamente pusimos ahí el menos 8 por dejarnos guiar sobre el resultado que nos está dando. Sin embargo, ya salió el peine y se dieron cuenta. Digo, hubiera estado muy gacho que no y que nos fuéramos a dar cuenta hasta que viéramos intervalos, pero ya salió, ¿sale? Entonces, fíjense bien, lo que me está diciendo el 8 o el menos 8 no es exactamente un punto sobre la recta. Esta clase de cosas son las que surgen en los análisis de los que les estaba hablando, a los que me estoy refiriendo. La verdad asumí que estaba bien. Sí, o sea, todos nos vamos con esa finta. Y no está mal, o sea, de esto se trata, a esto nos referimos cuando hacemos matemáticas.
y no es absolutamente nada de lo que avergonzarse o sentirse mal o vaya. Hacer matemáticas es equivocarse 72 veces y aplaudirte en la número 73 porque por fin te salió. Entonces, no hay persona a la que le haya salido todo a la primera, no hay persona a la que todo le sea demasiado claro de primera instancia. Hay demasiadas horas de estudio o demasiada comprensión detrás de una de estas cosas, ¿sale? Y cometer estos errores es de la cosa más natural del mundo. Cuando estemos viendo lo del teorema del valor medio o intermedio, no, el teorema del valor intermedio, que nos asegura el que una función se hace cero en algún lado. Esa cosa es obvia una vez que construyes a los reales, pero cuando se inventó ese teorema no era nada obvio hay un par de cositas que analizar interesantes por ahí. Entonces, cuando estemos por ahí, se los voy a recordar. Aquí, nuestra intuición nos había dicho que el 8 y el menos, que más bien que el menos 8 era una indicación de poner ahí un valor en la recta real y que eso se iba a conservar. No nos dimos cuenta la primera y eso estuvo bien, pero ya que hicimos otro ejemplo, dijimos, ya hay algo raro. Entonces hay que ver. Entonces, fíjense, la correcta interpretación de la mecánica, no es cierto, la correcta interpretación de los signos o de esta clase de cosas que nos van a salir antes de emplear el valor absoluto tiene que ver con el empirismo y las cosas que podemos observar en nuestro mundo en el día a día. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, y espero no estarme equivocando bajo ningún concepto, que según yo no, no sé si se han dado cuenta que cada que toman el metro, sea cual sea la estación y sea cual sea la línea, la dirección en la que vas siempre es de izquierda a derecha. Tómense un segundo para pensar o acordarse cuándo fue la última vez que tomaron el metro y constatar que, en efecto, el tren llega de izquierda a derecha. No te preocupes, Ángela. Entonces yo creo que bueno, vamos a grabar la clase para que, para que se la podamos pasar a Ángela después. Entonces, ajá, Recording in progress. sale. Entonces, digo, si ya se acordaron, Carlos y Pau, el metro siempre va de izquierda a derecha. Es algo, es un ejemplo burdo, entre comillas, pero es algo interesante. Pareciera que la derecha es la dirección positiva. Si tú te cambias de andén, el tren va a volver a llegar de izquierda a derecha, pero ahora en sentido contrario al andén en el que estabas, por ejemplo. Creo que todos hemos utilizado la línea 3 que va de Indios Verdes a la universidad y cuando tomas el tren, va de izquierda a derecha. Por ejemplo, si estás en Copilco y quieres llegar a universidad, tu tren va a llegar de izquierda a derecha con respecto de ti. Si te cambias de andén y ahora vas de Copilco a Miguel Ángel de Quevedo, lo que va a pasar es que vas a ver el tren llegar otra vez de izquierda a derecha, pero ahora con dirección hacia Indios Verdes, pero va a venir en dirección contraria pues al otro tren, ¿no? Entonces, basados un poquito en esto y en el empirismo que hemos vivido pues todo el tiempo, podemos notar algo bien curioso. La dirección positiva es hacia la derecha y la dirección negativa es a la izquierda. Entonces, yo no tengo una distancia de -8. Me tengo que recorrer 8 unidades a la izquierda. ¿Sale? Algo, digo, esto debería, bueno, no debería, va dentro de las propiedades intrínsecas del orden de los números reales. Esa intuición de a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo, ¿no? O a la derecha es más grande y a la izquierda es más chico. Es una intuición geométrica que vamos adoptando con los años o los meses de trabajar esta clase de cosas, pero pues está bien chido que jale de esa manera, ¿no? Entonces, ya nos arrojó otro dato bien interesante en nuestro análisis y nuestro error a la hora de considerar esta clase de valores que nos está dando justamente pues la operación a la que le habíamos hecho el feo. Entonces, fíjate bien, ahora no solo sabemos que con el valor absoluto vamos a sortear este,
esta dificultad de que me haya dado un signo negativo, el cálculo de una distancia según el método que acabamos de inventar o el método de siempre, sino que ese signo negativo lo puedo considerar como, vaya, hay otro número real, o sea, aquí pedimos la distancia del 7 al 15 y está bien, y eso es 8. ¿Sale? El hecho de que hayamos obtenido -8 nos está garantizando la existencia de otro número real que con el 7 tiene distancia 8. ¿Cuál es ese número real? Es el -1. ¿Vamos bien hasta ahí? Y eso únicamente Sí, es... ¿Sí? Ok. Eso surgió nada más de decir, ok, a ver, me dio -8. Ese menos lo vamos a interpretar como distancia a la izquierda, porque somos unos matemáticos bien chingones y no nos importa lo que la gente diga sobre que el -8 no puede ser una distancia. Nosotros lo interpretamos como distancia para atrás. ¿Cuál es el problema? Distancia a la izquierda. A ver, que alguien te diga algo, nadie te va a decir nada. Tampoco vayas y pongas esto en tu examen de cálculo, pero que aporte a tu intuición para entender qué tranza con esto, ¿no? Entonces, acá nuestro segundo ejemplo, completamente arbitrario, ok, tenemos el dato de el -11. Ahora sí, si me recorro 11 unidades a la izquierda, ¿a qué número voy a llegar? Pues al -18, ¿no? ¿Sí estamos bien? Ok, perfecto. Entonces, fíjate bien, está súper cool esto porque el dato que estábamos menospreciando, el dato que estábamos echando para atrás, nos está entregando la existencia de otro número real cuya distancia con el 7 también es de 11 unidades. ¿Está raro? Sí. ¿Es un dato que estaba demasiado oculto? También. ¿Qué nos bastó para encontrarlo? Atrevernos a nadar en aguas profundas, o sea, atrevernos a ver, o sea, ya supimos que el hecho de que nos diera algo negativo estaba mal, porque dijimos arriba que una distancia era mayor o igual que cero, pero ¿qué pasa si en lugar de hacerle el feo, esa madre se vuelve un cisne, como el patito feo, y te regala otro número real que te cumple la igualdad, ¿no? Entonces, está cuanto menos interesante, y ahora sí, tenemos vaya, herramientas, todas las de la ley, todas las posibilidades de pensar en una simetrización del segmento que estoy definiendo. ¿Sale? Ahora sí, Pau, la cosa es bien simétrica. ¿Sale? Porque tengo en este caso 7 y -7, los puedo pensar como mis centros y entonces tomar n unidades, tanto a la izquierda como a la derecha, y encontrar dos valores. Es más, el problema nos da para encontrar dos números reales. Puedo tomar al 7 como centro, pero también puedo tomar al 4 como centro. Y en lugar de agarrarme 11 unidades para acá, me jalo 11 unidades para acá. Y aquí tendría otro número real, que sería el 15, que cumple a estar a 11 unidades con 4. Sí me doy a entender por qué el 4 o en este caso el 15 pueden ser otros centros y simetrizar de otra forma. o sea, entonces básicamente se podría hacer con cualquier número, ¿no? O sea, puedes hacer una simetrización dado aunque sea un número real y una distancia, ¿no? O Ajá. bueno, puede ser Sí, sí, sí. muchas, ¿no? Puede ser la distancia que se te antoje, exactamente. De hecho, ese es el paso más Sí. general todavía. O sea, a la hora de buscar la distancia entre dos puntos de la recta real, lo primero que encuentras es pues justamente la distancia entre ellos y el dato que te arroja, el dato negativo, el dato que no te gusta, te da la posibilidad de encontrar dos números reales que dependiendo de quién sea el centro, si este o este, te va a cumplir otra igualdad. ¿Sale? Y entonces, si tú agarras un número real y cualquier distancia, puedes encontrar los dos valores que se encuentran a esa distancia. Esto es lo magnífico de la recta real. O sea, esto es uno de los secretos que tiene bien escondidos el conjunto de números reales. ¿Sale? Yo como conjuntista conocía los números reales igual que ustedes a través de una recta,
en un muy mal curso de cálculo 1, pero cuando tuve la oportunidad de construir a los números reales, los entendí desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, eh, comprendí que para el estudiante el acercamiento a los reales debe ser a través de una forma geométrica, a través de entender que si yo me paro en cualquier punto de la recta real y me avientas cualquier distancia, puedo simetrizar eso. Y eso de simetrizar tiene una cantidad de usos impresionante cuando estemos tratando con temas más serios, como lo son los límites, la continuidad y las derivadas. ¿Sale? Porque si yo entiendo la simetrización de un segmento de la recta real y entiendo que eso sea ahí en medio, asumiendo los axiomas de orden y los axiomas de campo, tengo no infinitas posibilidades tal vez, pero sí tengo muchísima ventaja sobre las personas que no han entendido esta parte o esta propiedad de la recta real. ¿Sale? Entonces, aquí estamos abusando un poquito porque estamos utilizando dos números reales. Nuestra definición de valor absoluto solamente aplica para un real y no es para que la vean fea. Al contrario, dentro de esta definición de valor absoluto hay otra simetrización. Hay que encontrarla. Es algo que los naturales no se podría, ¿no? Sí puedes hacerlo en los naturales, pero en vaya, tienes que ponerle más cosas extrañas. Por ejemplo, te tienes que agarrar un segmento par, por así decirlo, una cadena de una cantidad par de elementos y puedes simetrizar entre ellos. A los números naturales no los puedo dibujar como recta porque pues no son una recta, y cometería un pecado si agarro una recta y marco los números naturales ahí. No, los números naturales están separados, y ya, ¿no? O sea, y entonces, bueno, tal vez impar, ahí me equivoqué. Te agarras una cadena impar de números naturales, te paras en un centro y puedes simetrizar, ¿sale? Sí puedes hacerlo, sí. ¿Te sirve para algo? No. O sea, el estudio de los números naturales obedece a completamente otros fines. Está muy bien pensarlo. Ya sé que antes de pensar en los naturales pensaste en los enteros y en los racionales y tal vez hasta ya pensaste en los irracionales, que esos estaría un poquito raro simetrizarlos, pero estoy seguro de que se puede. ¿Sale? Podrías hacerlo siempre y cuando tengas una forma de medir la distancia entre los elementos. Si no tienes forma de medir, pues está raro. Yo sé que ustedes ahorita solo conocen la forma de medir de toda la vida, se llama métrica euclidiana, porque viene desde Euclides, el entendimiento de esta clase de cosas. Euclides no inventó cómo se miden las cosas, simplemente lo observó, pero pues así le pusieron, ¿no? La métrica euclidiana y eso genera la topología euclidiana, que les voy a platicar un poquito de eso, cuando estemos viendo otras cositas para que se vayan entrenando en topología. Este, ajá, o sea, si pueden, tomen topología, es como lo que todo matemático y toda matemática tiene que saber, porque sí, o sea, también es kit de emergencia en cualquier otro lugar. ¡Ah! Ya se fue Pau. Espero regrese. Entonces, tal vez no es muy fan de la topología y herí sus sentimientos. Perdón, Pau. Entonces, sale, ¿alguna duda hasta aquí, Carlos? Vamos a esperar un par de minutos para ver si viene Pau y si no, continuamos, ¿va? Recording stopped. ¿No le llegan? Bueno, pues esperamos unos 5 minutitos. Ah, va, 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 va.
Hola, Pau. Este, Ay, hola, perdón, es que mi internet murió. no, no te preocupes. De hecho, asumimos eso y decidimos esperar y Carlos fue al baño en lo que esperábamos. Entonces, ahorita regresa. Ah, ok, muchas gracias. Sí, pero por ejemplo, es que en lo que estabas explicando de los naturales, me Ajá. decías que sí se puede, ¿no? Pero por ejemplo, si tomamos al cero y queremos justamente hacer como, Simetrizar. ajá, pues no se puede, ¿o sí? Pues cero sería Por- el único número natural, este, cuya distancia con cualquier otro sería, o sea, solamente podría ser, por ejemplo, ¿cuántos números naturales están a distancia 3 del 7? El 10 y el 4. ¿Cuántos números naturales están a distancia 2 del 8? El 10 y el 6. Siempre vas a encontrar de a dos números naturales que cumplen eso, pero el cero solamente tendría uno. O sea, ¿cuántos números naturales están a distancia 7 del cero? Pues el 7. ¿Cuántos números naturales están a distancia 15 del cero? Solo el 15. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, sí. Sale. Digo, igual en los naturales hay formas de medir distancias. Este, Es que, vaya, cuando los matemáticos y las matemáticas de la época estaban pues viendo qué tranza con esto, quisieron rescatar las propiedades principales de las formas de medir en conjuntos de objetos matemáticos. Y entonces, concluyeron que las propiedades que debería cumplir un instrumento de medición que le van a llamar métrica son, que sea mayor o igual que cero o que sea no negativa, o sea, que los resultados que te aviente siempre sean mayores o iguales que cero. Y entonces, si tú quieres medir las distancias en un conjunto cualquiera X, tienes que definir una función que va del producto cartesiano de X con X en los reales positivos unión el cero. ¿Sale? ¿Por qué? Porque quieres agarrar dos elementos de aquí y que te escupa un número real el resultado. Ya llegó Carlos. Entonces, voy a resumir la grabación. Recording in Sale, progress. entonces ya estamos aquí todos otra vez y ahorita voy a volver a decir esto nada más para contexto. Pau preguntaba sobre que en los números naturales no podemos hacer el proceso de simetrización porque pues en el cero no se podía, ¿no? Entonces yo le explicaba que en todos los demás números naturales sí podías, con algunas restricciones claramente. Por ejemplo, ¿cuántos números naturales están a distancia 3 del uno? Pues solamente el 4, porque para atrás no puedo contar más. Sin embargo, con el uno, pues puedo decir cuántos números naturales están a distancia uno del uno, y pues está el 2 y el cero. Sin embargo, con el cero eso no pasa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos números naturales están a distancia 3 del cero? Pues solo el 3. ¿Sale? Entonces, después, pues yo le decía que cuando las matemáticas y los matemáticos de aquel entonces estaban tratando de generalizar las nociones de medir cosas en conjuntos cualesquiera, porque, o sea, ahorita conocemos a los reales y está bien, es lo único que necesitamos conocer. Sin embargo, va a llegar un momento en el que ustedes van a medir distancias en un plano. Y para medir distancias en un plano, eh, no van a utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos, porque, o sea, sí la van a usar, pero no la van a usar. O sea, la van a usar maquillada a través del teorema de Pitágoras. Ustedes van a trazar una proyección acá, otra acá, van a conseguir un ángulo de 90 grados y por Pitágoras van a conocer la distancia entre ellos. ¿Sale? Y después las cosas se van a complicar más y van a medir cosas en tres dimensiones. Y aquí se van a tener que inventar un teorema de Pitágoras en tres dimensiones o algo parecido para medir la distancia entre dos cosas que están en el espacio, que ahora tienen tres coordenadas. ¿Sale? Entonces se pone cada vez más loco este asunto de medir distancias y las y los matemáticos del entonces, cansadas y cansados de medir distancias en iteraciones de los números reales, llámese los reales como recta, R2 que es el plano, R3 que es el espacio, R4 que es el hiperespacio, R5, R6 y para la N que se te ocurra. Medir distancias en RN para ellos se volvió sencillo. De hecho, existe una materia que vas a cursar y se llama cálculo 3, que es justamente todo esto, pero en múltiples dimensiones. Después, Marce justamente nos enseña la métrica del taxista. Ah, exacto. Sí, ahí está. O sea, es justo lo que quería llegar. Gracias a
Marce, por eso es mi novia, este, por haberles enseñado eso, ¿no? O sea, Marce sabe muchísima más geometría que yo, o sea, yo validezco ante sus conocimientos de esta clase de cosas, pero sí es muy interesante. La métrica del taxista es una forma de medir distancias en las ciudades, justamente, o sea, vas así, básicamente haciendo zigzags porque no puedes atravesar edificios. Entonces, la métrica del taxista cumple justamente con estas tres propiedades que ya arriba, más arriba, pudimos abstraer. ¿Qué es lo que tiene que hacer un instrumento de medición para que pueda tener la posibilidad de llamarse métrica? Métrica es algo que mide distancias. Entonces, una métrica de distancia, siempre le ponemos, tendría que ser una función. Para empezar, función. Función para que no ande empalmando valores, ¿sale? Para que la distancia entre 1 y 3 vaya a ser tal vez la distancia entre, bueno, más bien que la distancia de 1 a 3 no valga, por ejemplo, 7 en cualquier otra métrica y también valga 15, ¿no? Tiene que ser función para que la distancia esté únicamente determinada. Y aquí hacemos otro paréntesis. No menosprecien la definición de función, ¿sale? Relaciones hay muchas. Podemos darnos el tiempo un día o dos de estudiar a fondo qué son las funciones como objeto matemático per se, y entender qué es lo importante de la definición de función, porque eso nos ofrece que las métricas estén únicamente determinadas, que las derivadas estén únicamente determinadas. Vaya, o sea, esa definición de función es muy poderosa y es muy poco apreciada. Pero les decía, una función d que mida distancias debe salir del producto cartesiano del conjunto consigo mismo, que es el conjunto en donde quiero medir cosas, le ponemos x por una generalidad y tiene que caer a los reales positivos unión el cero, es decir, lo que sea que me tenga que dar la métrica o la función que va a medir distancias, tiene que ser un real positivo o al menos el cero. No puede darme cosas negativas. Lo segundo, bueno, más bien, lo primero que tiene que cumplir es lo que yo les había dicho, que la distancia entre dos puntos sea mayor o igual que cero, que la distancia entre un punto y el otro sea reflexiva, es decir, o sea, la distancia de aquí a allá es la misma distancia de allá a acá. Y lo tercero es la desigualdad del triángulo, que la distancia de x a z sea menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. ¿Sale? Igual, si hay dudas con la desigualdad del triángulo en los reales, la podemos checar sin ningún problema. ¿Sale? Pero estas tres cosas son las más importantes para considerar que un instrumento de medición pues sea justamente eso. Entonces, en los naturales podemos definir una métrica, seguramente sí, pero no va a ser una métrica muy poderosa y se le llama métrica discreta. La pueden buscar, es muy, muy simple de calcular, muy simple de definir. Y todo este asunto de medir distancias inevitablemente le está abriendo las puertas a la topología de maneras insospechadas, pero nosotros estamos a la hora de medir distancias de esta manera, le estamos abriendo la puerta a la topología y ustedes no se están dando cuenta, pero no importa, es como una marea, va a subir y se van a dar cuenta ya hasta que la marea esté en el cuello, ¿no? Entonces, regresando a todo esto, yo les decía que nosotros habíamos estado haciendo esta simetrización, este análisis bastante profundo, tomando dos números reales y queriendo calcular la distancia entre ellas. Sin embargo, ustedes, más en concreto, Pau me dijo que el valor absoluto era lo que me iba a salvar del valor negativo y de que la diferencia, el valor absoluto de una diferencia de números reales me escupía la distancia. Entonces, aquí es donde yo pregunto, Pau, ¿con el valor absoluto de un solo número real podemos dar un proceso de simetrización? Sí. ¿Cómo? Pues ya, o sea, te lanzan, por ejemplo, el valor absoluto de 5 y pues sabes que puede ser 5 o menos 5. Entonces ya avanzas como 5 hacia la derecha y 5 hacia la izquierda. Y entonces, con Y, respecto de quién estoy simetrizando. sí, tienes razón, no tenemos como un centro, No, ¿verdad? sí, sí lo tenemos. Sí, sí, sí. O sea, justo en tu respuesta está implícito
el centro de la simetrización. Fíjense bien, voy a escribir la definición de valor absoluto aquí abajito otra vez. Tengo que el valor absoluto de x es otra vez, es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x sufre de ser menor estricto que 0, ¿no? Esto es valor absoluto de x, ¿sale? Tiene una definición, por ahí podemos poner un pie de página, ¿no? Y su otra definición la vamos a ver despuesito. Pero esta es como el valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Tiene sus ventajas verlo así, pero eso no aporta nada al entendimiento de las distancias y del cálculo en general. Entonces, fíjate bien, si yo intento calcular el valor absoluto de un solo número, teniendo la idea de simetrización en la mente, podemos lograr cosas muy interesantes. Por ejemplo, si yo me pregunto por el valor absoluto de menos 7, ¿esto cuánto va a valer? 7. Sin embargo, aquí va a aparecer uno de los trucos más cerdos, sucios y horribles de la gente que hace cálculo, y estoy muy orgulloso de no pertenecer a esa área del conocimiento y puedo hablar de ellos mal las veces que quiera, ¿no? El número menos 7, yo lo puedo escribir como menos 7 menos 0. ¿Sí o no? O como 0 menos 7. Y según mi definición de valor absoluto y de que el 0 es el neutro aditivo por las reglas algebraicas de que esto es un chingado campo, pues esto me va a hacer lo mismo que no haber escrito el 0 en general. Entonces, Pero, ajá, ay, perdón. no, ¿No dime, estaría dime. como raro escribir al menos 0? Porque pues el 0 no tiene inverso aditivo, ¿sí? No, no, no. O Bueno, sea, sí, ¿quién es el número real tal que sumado con 0 te da 0? pues 0. 0 es su Pero inverso, entonces sí 0 es está bien. autoinverso. Ah, ok. ¿Sí? Es que me pareció curioso porque cuando me construí en superior a los reales, eso de inverso aditivo e inverso multiplicativo lo hacíamos sin tomar al 0. Bueno, definir inverso aditivo sin el 0 está mal. Ahí tache a tu maestra o maestro de superior, porque el 0 sí tiene inverso aditivo y es el mismo. De hecho, hay toda una rama del álgebra dedicada a los números que son sus autoinversos. Bueno, que son sus propios inversos, Oh, ok. Entonces tal vez recuerdo más. tal Está vez. bien. Gracias. Pero no, como que fue pellicer, no me digan eso. Seguro, Sí está perdón, bien. Pau, Sí, pero en esta ocasión me voy a decantar por la doctora Pellicer. Patty es muy, 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 muy minuciosa. Hay que revisar esas notas, Pau, por favor. Este, Patty me enseñó topología, no podría, no podría desconfiar demasiado de ella. No, no es cierto. O sea, si se equivocó Patty, se equivocó Patty. O sea, y ya, no pasa nada, eso no le va a quitar su doctorado. Y a todos se nos van las cabras, ¿no? Si te definió inversos aditivos sin el 0, le agregas allá tus notas y esperemos, nunca más lo repita la doctora, ¿no? Un beso a la doctora Pellicer en donde quiera que esté. Definir inversos multiplicativos. No, sí, Pau, no te preocupes. O sea, todos nos pasa. Definir inversos multiplicativos sin el 0, eso sí es importante. El 0 no puede tener inverso multiplicativo. Tendrías divisores propios de 0 y se te caen varias cosas, ¿sale? Entonces, los inversos aditivos sí llevan al 0, los inversos multiplicativos no llevan al 0. Por eso, bueno, digo, igual si hace falta repasar los axiomas, ustedes díganme y los repasamos sin problemas. ¿Sale? Si alguna de las cosas del kit de emergencias es necesario repasarlas, yo no tengo un solo problema, regresarnos y ver. Entonces, dicho eso, regresando aquí a esta parte donde metimos el 0 de metiche, respecto de quién estoy simetrizando. del 0, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos números reales cumplen estar a distancia 7 del 0? Pues nada más dos, Pues, el 7 y el menos 7. Bueno, no es correcto que use los paréntesis. Así que voy a poner una rayita. El 7 y el menos 7. Y esta es la forma más
pura de una simetrización con respecto al mismísimo eje de simetría de toda la recta real. ¿Sale? Si tú te paras en el 0, siempre, bueno, igual, parándote en cualquier número, siempre va a haber 2 que te cumplan la distancia que quieres. Pero la virtud que tiene el 0, la ventaja que tiene el 0 es que va a ser el mismo número con nada más que con diferente signo. Por ejemplo, ¿cuántos números están a distancia pi del 0? Uno naturalmente piensa en pi, pero también menos pi está a distancia pi del 0. Entonces, el valor absoluto como tal ya está simetrizando, pero respecto del 0, respecto del mero centro o eje de simetría de toda la recta real. Entonces, fíjense, el valor absoluto existe para muchas cosas. Pareciera que nos lo presentan como aquella función con la que voy a volver positivo a toda cosa que sea negativa. Y no, vaya, al menos desde mi formación matemática, el valor absoluto y las normas, que ustedes van a estudiar muchas normas en cálculo 3, si no es que ya estudiaron algunas ahorita en analítica, el valor absoluto y las normas, no me las presentaron a mí como una herramienta para medir distancias. Sí me dijeron que eran métricas a la postre y que se comportaban de ciertas formas raras, pero nunca hubo un entendimiento de ellas como tal, como una herramienta para medir distancias. Entonces, nosotros aquí acabamos de construir, de inventarnos el valor absoluto como una herramienta para medir distancias y estamos desenmarañando sus secretos de por qué si es una herramienta de medir distancias. O sea, no nada más es como de, es que aquí está, güey, ten y vamos a trabajarlo. Hay que entender de qué se trata el valor absoluto y se trata justamente de esto. Entonces, ya resolvimos nuestro problema, porque el valor absoluto no solamente me mide la distancia. ¿Qué distancia mide el valor absoluto? Antes de que yo se los diga. Si ya vimos que el valor absoluto de la diferencia mide la distancia entre A y B, o la distancia entre B y A, el valor absoluto de X, ¿entre qué números reales mide la distancia? ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, hemos visto que este símbolo es la distancia entre dos números reales. Y aquí lo tenemos, y aquí también, y arriba también. Aquí, si ya todo esto lo meto en un valor absoluto, va a ser la distancia entre dos reales. Si yo nada más escribo esto, el valor absoluto de X, ¿qué distancia está midiendo? Exactamente. Sí se ve, Pau. Sí, sí, sí. Sí, entonces el valor absoluto de un número real es la distancia que hay entre ese número real y el 0. Suena bastante absurdo porque, vaya, o sea, para saber cuál es la distancia entre 0 y -10, sabes que hay 10 unidades de distancia, ¿no? No hay, no hay tanto meollo ahí detrás y el hecho de que la diferencia, el valor absoluto de una diferencia me dé la distancia entre esos dos números reales, bueno, eso lo acabamos de desenmarañar en todo esto. Pero es importante también entender que el valor absoluto de un número real es la distancia de x al 0. Ahora, con todo bueno, antes de avanzar, ¿hay alguna duda, pregunta, aclaración o comentario sobre el valor absoluto? Sobre Sí, yo cómo esto... tengo, Ajá, bueno, Pau tiene una, ¿qué pasó? bueno, es por mera curiosidad. O sea, esa es la definición que pues siempre, bueno, al menos yo he visto de valor absoluto. Pero no es lo mismo como decir que podría ser como que es el mayor entre X y menos X, el valor Mm, absoluto de X. Por ejemplo, X, el valor absoluto de X igual al, pues no sé o si sea, se puede hacer eso, pero al máximo del conjunto entre X y menos X. sí, la verdad es que sí. No lo había pensado así, pero sí. Le estás quitando absolutamente todas las propiedades de distancia. O bueno, más bien, no las propiedades de distancia, porque te sigue dando el mismo valor. Sin embargo, solo tal vez, estés como con esta definición relegando la intuición de la distancia, pero es una muy buena definición. La verdad no se me habría ocurrido, pero está muy chida. Oh, ok.
Estoy impactado. No, la verdad está muy bien. O sea, sí se puede definir así. Estoy tratando de verle algún error, pero en este momento no se me ocurre. Ya si le veo algo raro, te avisaré. Pero de momento no. Sí se puede ver como el máximo entre X y menos X. De hecho, estoy seguro de que existen métricas con el máximo. Estoy casi seguro que en algún ejercicio de análisis, 1 o 2, tuve que hacer ejercicios con la métrica del máximo y está súper chido. Porque vaya, te juro que no lo había visto y acabas de abrir muchas puertas en mi mente. Así que lo dejaré ahí. Que todo el mundo se lo lleve. Bye, Pau. Entonces, salimos hoy con una nueva definición de este valor absoluto. O sea, te digo, estoy seguro que en algún momento van a haber métricas con el máximo y va a estar chido, pero sí es una forma bastante interesante de entender el valor absoluto. Sale, entonces Carlos no tiene dudas, Pau ya nos dijo su duda, entonces, este rollo del valor absoluto y las distancias, o sea, acabamos de decir que el valor absoluto de X es en realidad la distancia de X a 0. Entonces, ¿qué onda con la jerga matemática detrás de todo esto, no? Y entonces tenemos 3 escenarios, ¿no? El primer escenario que tenemos es el valor absoluto de X, que así le vamos a llamar siempre, y pues nada más lo verbalizamos, valor absoluto de X. Sale, la otra situación es la de siempre. El valor absoluto de X menos Y, que esto, al menos aquí, y espero lo hagan siempre en su vida, le digan la distancia de X a Y, o la distancia de YX, ¿sale? Como le quieran decir, es más común leerlo de izquierda a derecha, porque somos occidentales. Y pues aquí leemos las cosas de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, cada que veamos el valor absoluto de una diferencia, lo vamos a llamar la distancia, ¿sale? Yo sé que ya pueden estar acostumbrados a leer el valor absoluto de X menos Y, pero aquí vamos a quitarnos esa mala costumbre y empezar a llamarlo la distancia de X a Y. ¿Por qué? Porque es importantísimo entender que esa madre es una distancia. O sea, no saben lo importante que es entender y tener tatuado en la cabeza, como si fueran cholos, que esa madre es una distancia. No me importa que se vea como el valor absoluto de X menos Y, eso es la distancia de X a Y. No me importa nada, es la distancia de X a Y y fin de la historia. ¿Sale? Porque al rato vamos a ver que la distancia de X a es menor que delta y que eso va a implicar que la distancia de f de X a L es menor que epsilon. Si yo no entiendo, si de verdad yo paso por alto que estos objetos son distancias, estoy perdida y estoy perdido en entender un pinche límite, en entender una pinche derivada o en entender qué fregados es la continuidad. Es crucial en la vida de cualquier matemática y cualquier matemático entender que el valor absoluto de una resta es una distancia. Hay ocasiones en las que las y los matemáticos saben que es una distancia y todavía cometen la burrada de sus alumnos y alumnas decirles que es el valor absoluto de una resta. No lo hagan. No sean esa clase de gente, por favor. Y la tercera situación en la que podemos encontrar esto es así, el valor absoluto de X más Y. En esto no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque es una situación súper particular. Por ejemplo, otra vez, llamando a lo de los límites y la continuidad y la convergencia de sucesiones. Cuando la distancia de X a sea menor que delta, van a pasar cosas. Va a pasar como que la distancia de f de X a L sea menor que epsilon. En un ejemplo en particular puedo tener lo siguiente. La distancia de X a menos 4 es menor que delta y eso debería implicar que la distancia de f de X a menos 2 sea menor que epsilon. Entonces, cuando yo haga mis cuentas, cuando yo empiezo a hacer las cuentas para probar esto, aquí es donde va a aparecer el valor absoluto de X más 4 menor que delta
implica que, que el valor absoluto de f de x más 2 es menor que epsilon. Son situaciones fortuitas. ¿Por qué digo que son situaciones fortuitas? Porque una ley de los signos me está obligando a transformar ese menos en un más. Y está bien, no tiene nada de malo. Lo que necesito que aprecies en este preciso instante de la vida es que la definición se expresó con una resta. Y si la definición la expresa como una resta es porque quieren que entendamos que eso es una distancia. Cuando estos güeyes, en particular Weierstrass, escribió la definición de límite, dijo, mira carnal, yo entiendo que te puede dar esto, güey. Yo entiendo que te puede dar una situación así. No está mal, no te preocupes. Ahí donde está mi lápiz. Ah, es que no elegí el negro. Ya. Weierstrass dijo, yo entiendo que te puedes topar con estas situaciones y no tiene nada de malo. Sin embargo, todos aquí ya entendimos que voy a representar la distancia entre dos números reales con una resta. Así el número real venga con un signo, no importa. Para tus cuentas es importante que calcules esa ley de los signos correctamente porque lo vas a demostrar. Pero el sentido completo de la definición reside sobre los hombros de que en el valor absoluto vaya una diferencia. Y si tú ves que en el valor absoluto va una diferencia, joder, ya sabes que se trata de la distancia entre dos números reales. ¿Me doy a entender hasta ahí? Sale. Entonces, es normal que salgan estas situaciones, nos van a salir muchísimo, está padrísimo, y les vamos a llamar por la forma más simple. Y la forma más simple en este momento es el valor absoluto de x más y. Podríamos turbomamar y decir el valor absoluto de, digo, la distancia de x a menos y, pero es eso, turbomamar, ¿sale? Es el valor absoluto de x más y. Por dentro sabes que es la distancia de x a menos y, está totalmente bien, pero pierde importancia porque las únicas situaciones en las que te van a salir esa clase de cosas va a ser justamente pues en esta clase de cálculos ya de ejercicios en muy particular, ¿sale? Es poco probable que te vaya a salir en definiciones teóricas un signo más de este lado, porque a los autores, a quienes inventaron estas definiciones, les es importante dar a entender que lo que está trabajando ahí es justamente una distancia y por eso utilizan el signo negativo o el símbolo de la resta. ¿Sale? Si quedamos claros, claras. Sale. Entonces, eso es lo que respecta a la jerga de pues del valor absoluto. El valor absoluto de un solo número se lee así. El valor absoluto de una resta es la distancia entre esos dos números. Y el valor absoluto de una suma es el valor absoluto de una suma. ¿Sale? Entonces, ¿para qué tanto pinche rollo con las distancias? Bueno, las distancias son lo máximo en el estudio del cálculo y del análisis en general. Una vez entendiendo cómo funcionan las distancias de los números reales, nosotros podemos empezar a hacer dos cosas. La primera, desenmarañar el hecho de las distancias como el valor absoluto y la simetrización que viene detrás de ella. Y dos, a través de la simetrización, empezar a entender conceptos y construir objetos que son de vital importancia para las cosas que queremos trabajar. ¿Sale? Entonces, ahora sí, partiendo de nuestro temario, por así decirlo, un primer tema que podemos tocar en los 5 minutos que nos queda es hablar un poquito de sucesiones, ¿sale? Entonces, antes de empezar sucesiones, ¿alguien tiene alguna duda, algo que decir, algo que aclarar? Sale. Entonces, ¿qué es una sucesión? Pregunta para ustedes, ¿qué es una sucesión? Es una función, ¿no? De los Ajá, naturales a los reales. exacto. Carlos, ¿cuál era tu concepto? Ok, le vamos a llamar AN a la función, que en realidad, o sea,
cuando estamos casados ya con las funciones, siempre tenemos en mente el f de x. Y no está mal. Es una función, su variable es x, no hay nada que temer. Sin embargo, con las sucesiones empezamos a utilizar notación rara y es donde los alumnos empiezan a torcerse, ¿no? Un fenómeno que sucede mucho entre los alumnos es que es culpa de los maestros para empezar, porque en nuestras manos está su aprendizaje. Eh, un fenómeno muy común es que tú le enseñas algo a una estudiante o a un estudiante y de repente le cambias los símbolos y ya no sabe nada. Se te acaba de resolver 7 ejercicios con f de x, pero si le cambias la f por una q y la x por una z y ya no sabe derivar el estudiante. Entonces, es muy común que cuando nos dicen una sucesión, una función AN, tú digas, ah, chinga, yo conozco funciones f de x, es más, g de x. Güey. Sí, a mí también me pasó y a veces he tenido el atrevimiento de utilizar h de x, así en casos muy raros. Pero, ¿qué tranza con una función AN? Y todavía tienen el descaro los pinches profesores de ponerte esto, lo cual está totalmente mal. Esto está pésimamente escrito y como conjuntista me dan asco. Es una función A con argumento N. O sea, si le vamos a llamar A, porque así se llaman todas las funciones, me encanta. No tengo problemas en cambiar nombres. Sin embargo, cuando le ponemos la N aquí abajo, estás indicando una evaluación. Y eso me patea el hígado porque no está bien, confundes a los estudiantes. Es una función A que por principio solo se llama A, así como F solo se llama F. Y si estamos en cálculo, mis Fs van de los reales a los reales y después te digo cuánto vale F de X. Sin embargo, el nombre del objeto es F, así como tu nombre es Carlos y el tuyo Paola y el mío Jorge, ¿sale? O sea, te llamas como te llamas y yo voy a la Facultad de Ciencias. Mis funciones van de R en R y se acabó, ¿no? Entonces, esta es una función A cuyo dominio son los números naturales. Aquí vamos a hacer una convención y vamos a escribir con todo el dolor de mi corazón en cálculo. El 0 no pertenece a n, porque los analistas son una bola de cobardes que les da miedo hacer casos especiales cuando el 0 es un número natural. Pero bueno, ahí lo voy a poner y hasta lo voy a subrayar porque hay muchos ejemplos que se caerían si si el 0 es un número natural, ¿no? Entonces, ahí está, solo aquí, fuera de este horrible lugar, el 0 sí está en los naturales, ¿no? Entonces, es una función que sale de los naturales y va a caer a los números reales. Entonces, te dicen, es una sucesión de números reales y eso confunde todavía más porque piensas que entonces vas a agarrar un chorro de números naturales y te puedes agarrar hasta un segmento de números reales y dices, va, aquí tengo una sucesión de números reales, ¿no? Es raro, por cómo estamos acostumbradas o cómo estamos acostumbrados a tratar a los reales. Sin embargo, si yo te digo que es una sucesión de funciones, una sucesión de espacios topológicos, una sucesión de espacios métricos, bueno, pues tiene más sentido que va uno tras otro, ¿no? Entonces, antes de utilizar ese vocablo raro de una sucesión de números reales, vamos a llamar, pues nada más así, una sucesión es una función que va de los números naturales a los reales y ya, punto final. No le tenemos que pedir nada, no tiene alguna otra propiedad en particular, solamente es una función que va de los números reales en los números, digo que es una función que va de los números naturales en los números reales. ¡San! Se acabó. Solamente tiene que ser función. Por eso les digo que el concepto de función, o más bien la definición de función, está súper infravalorada porque el hecho de que algo sea función es muy fuerte, aunque no lo parezca. El hecho de que un objeto matemático tenga la capacidad de ser una función, no nada más está asignando elementos de un conjunto a elementos de otro conjunto, sino lo está haciendo de forma unívoca. Y por ahí tiene que ver la inyectividad y la existencia de inversos y un montón de cosas que podemos discutir sobre funciones. Sin embargo, aquí solo pedimos eso. Esto es una función, sale de los naturales y avienta números reales. Y entonces puede haber dos para empezar a trabajar tranquilitas y tranquilitos. Las que vamos a llamar explícitas. Por ejemplo, bueno, aquí hay que ver
dominio contra dominio e imagen para no confundir, pero puedo hacerlo así. Imagínate que tengo pues esta sucesión, pi, raíz de 2, 4, menos 16, 14, menos no sé, un medio, raíz de 75 y ya no, muchos más que no me voy a escribir en este momento. ¿Es una sucesión de números reales? Sí, es una sucesión en los números reales, sí, son un chingo de números reales ahí. Lo importante de que sean una sucesión es que los puedo etiquetar. El primer término, el segundo, el tercero, el cuarto. ¡Ay, mira, el cuarto coincidió con 4! El quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno, puedo etiquetarlos, ¿sale? Eso es lo que hace una sucesión, etiquetar. Ya después, la siguiente clase vamos a hablar de por qué, o más bien vamos a hacer una observación sobre el tamaño de los números reales y de los números naturales y de por qué son muy curiosas las sucesiones de números reales, ¿sale? La siguiente clase de sucesiones que podemos tener o presenciar son las que tienen regla de correspondencia. Regla de correspondencia. Y estas, pues son del tipo, por ejemplo, tengo la sucesión A, que va de los naturales a los reales, donde a cada número natural le voy a asignar 1 entre ese número natural. Después vamos a observar cómo la flojera y la huevonada de los analistas dijo, qué hueva escribir A de N, lo voy a llamar AN. Y entonces voy a tener A1 igual a 1, A2 igual a 1 medio, A3 igual a 1 tercio. ¿Sale? Desenmarañando un poquito, porque estos güeyes, aparte de cobardes, flojos de escribir funciones como deberían ser, ¿no? Pero bueno, hoy ya se nos acabó el tiempo, ya nos dieron las 8. Voy a detener la grabación. Recording stop. Y ¿hay dudas, preguntas, aclaraciones sobre lo que acabo de decir? No, todo bien. Sale. Ok, entonces le vamos a dejar aquí el día de hoy. El día de mañana podríamos vernos 1 hora y media y concluir, o posiblemente hasta el viernes. Pero a mí me resulta una buena idea que sea mañana, porque el resto de la semana la voy a tener un poquito ocupada. Entonces, ¿les late vernos mañana? Sí, Sale, Pau, ¿tienes por mí alguna tampoco bronca hay tú? problema. Sale, entonces, si por muy mala onda, Ángela no puede estar, pues, le grabamos la clase como ahorita y y se la pasamos, ¿va? Entonces, con las notas vamos a, ¿qué pasó? Ajá. Ah, sí, sí, sin problemas. Justo les voy a decir que pues, con ustedes no tengo bronca, ¿no? Ya trabajamos una vez juntos. Me queda claro que sí pagan. Entonces, sí, sí, sí. Este, el chismecito también trae costo, ¿no? Entonces, chismecito matemático, ¿no? O sea, que esta bola son una bola de inútiles, en el sentido de que no pueden escribir ni una función bien, que les da miedo usar el cero, o que Bolzano, no, ¿quién fue? Weierstrass, el que se inventó la definición de límite. Y esas cosas, ¿no? Pero sí, o sea, nada más avísenme porfis cuando vayan a hacer el depósito para checar que sí cayó, ¿sale? Porque les digo que la aplicación no me avisa. Con las notas, planeo llevármelas de corrido, o sea, voy a guardar este documento, como tal vez, ¿qué le pongo? Clases cálculo, sí, clases cálculo, no tengo ninguno que se llame igual. Y entonces voy a ir llenándolo para al final tener un compendio de notas súper completo de cálculo. Entonces, no sé si quieran que les vaya mandando el PDF actualizado cada clase o lo suba a Drive y ustedes lo puedan ver actual, o sea,
ponle tú, acaba la clase, el archivo se actualiza y en Drive se actualiza y ya tienes la nueva versión. No sé cómo lo quieren. Ah, bueno, sí, en Drive estaría bien. Sale. Entonces ahorita lo subo al mismo Drive donde voy a subir la clase. Y para que lo chequen, ¿va? Sí, Sale. Entonces, pues se me cuidan. Nos vemos mañana aquí a la misma hora, si les late. sí, sí, está bien. Nos vemos. Me Sale, gustó la pues, clase. chao. Gracias. Ah, No, de qué, chao. gracias.